Bueno, buenos días con todos, muchachos. Buenos días. Buenos días. Están mirando mi pantalla, ¿cierto? Sí. Verán, pues lo de hoy es sumamente técnico, muchachos. Digamos que no tiene mayor ciencia lo que vamos a mirar ahora, pero creo pues que es de mucho interés. Esto que estamos mirando se suma pues a lo de a lo de la anterior clase, la última clase, donde mirábamos pues vitrinismo, tipos de vitrinismo, eh, y se conectará después con eh, todo el tema de diseño de espacios comerciales. Recuerden entonces que lo primero que nosotros miramos como gran tema, mejor como bloque, es el tema de POP. Seguimos ahora con vitrinismo y eventualmente conectaremos con diseño de espacios comerciales, pues que ya es un tema macro, ¿no? Es un tema bastante, pues a mí me parece súper chévere, es diseño de plataformas de grandes, medianas y grandes plataformas comerciales, que me parece súper interesante y que todas se conectan en realidad, ¿no? Parece como si fuéramos de lo más pequeño a lo más grande, del POP a el diseño de estos medianos y grandes plataformas. Hoy vamos a mirar algunas cosas que de alguna forma se conectan con el diseño de medianas y grandes plataformas. Sin embargo, no quiero meterme de lleno todavía en ese tema porque no quiero robarme temas de los pues temas, temáticas del siguiente módulo. Eh, pero bueno, tocaremos algún par de cosas. Entonces, lo que les digo, lo de hoy es sumamente técnico, ¿no? Conceptual, pues digamos que es la última parte, eh, pero, pero bueno, concentrémonos por ahora en este apartado técnico. Yo normalmente lo que hacía con esta clase es lo que hacía pues siempre en estas clases de vitrinismo, que era dar una parte teórica y la otra parte era ir a Unicentro a ver y conocer este tipo de iluminación que ahora les voy a dar, ¿no? Como en la última clase, en la anterior clase también mirábamos las tipologías de vitrinismo, igual hacíamos lo mismo, o sea, dábamos una hora de teoría y después lo que hacíamos era irnos a hacer trabajo de campo, a reconocer los tipos, tipologías de vitrinas, vitrinas abiertas, cerradas, semiabiertas, etcétera. Y pues ver de primera mano todo esto, ¿no? Porque bueno, pues ver en la diapositiva está bien, pero me parece pues mucho más chévere aprovechando que tenemos centros comerciales, ver todo este trabajo de primera mano. Sin embargo, pues, bueno, por ahora, pues dadas las circunstancias, tenemos que hacerla exclusivamente por acá. Recuerde lo que les había dicho, muchachos, entonces lo que les pido es que lean lo que les estoy enviando, ¿no? Yo les decía que estaba un poquito preocupado porque en el grupo de diseño de exhibición solamente habían 4 personas y ahí es donde subir la bibliografía. Entonces lean lo que les estoy enviando y por lo pronto asistan a estas charlas que intentaré hacerlas cortas pues, para no aburrirlos tanto. Yo creo que esto se vuelve un poquito más divertido en la medida que podamos salir a las calles a ver las vitrinas. Pero bueno, eh, entonces asistan, recuerden que son 3 encuentros, pues el primero que ya sucedió, este es el segundo, y en 8 días vendrá el tercero, y al cabo de eso pues haremos un ejercicio creativo, un ejercicio medianamente práctico con una bocetación digital, porque pues por ahora no da para más, y bueno, ya hacemos con eso una entrega del segundo cuarto. Entonces lo que vamos a ver hoy es pues el tema de iluminación. ¿Por qué es importante la iluminación? Pues se dice que la iluminación comprende el trabajo en el trabajo de diagramación del vitrinismo, tiene una utilidad del 80%, ¿no? O sea, bueno, digamos que esto es lo que dice la teoría, ¿no? Yo no sé si estoy tan de acuerdo. Obviamente intervienen muchísimos más factores, ¿no? Para mí es súper esencial el concepto con el que se elaboran las vitrinas, pero bueno, sí coincido con que tiene una gran importancia y un gran interés el tipo de iluminación que se utiliza, ¿no? El tipo y cómo se ensambla la iluminación.
¿Para qué sirve la iluminación? Pues digamos que el poder de la iluminación sirve para estas tres cosas que ustedes están mirando ahí, y es que permite focalizar, puntualizar y exaltar atributos de la vitrina, ni siquiera del producto, de la vitrina, ¿no? Porque saben que finalmente el protagonista dentro de la vitrina es el montaje y es el concepto. Por supuesto, pues que la intención es vender un producto. Entonces, pues la iluminación es un elemento súper poderoso para lograr esto, ¿no? Focalizar, puntualizar y exaltar. ¿Qué tipos de luz existen? Pues existe la luz natural y la luz artificial. Pues la luz natural es esta pues proviene de la naturaleza, ¿no? Del sol, son vitrinas que quedan en exteriores. Eh, pues normalmente este tipo de vitrina está supeditado a las condiciones arquitectónicas a la que el local se ha visto inmerso, ¿no? Entonces, pues digamos que depende muchísimo de cuál ha sido el diseño y cuál ha sido la disposición arquitectónica del lugar, ¿no? Muchas veces, por más que se quiera tener luz natural en un espacio, en un lugar, pues es absolutamente imposible. Entonces se tiene que recurrir a la luz artificial. Sin embargo, pues las luces artificiales tienen otras potencialidades que no puede entender la luz natural, ¿no? Porque la luz natural, en todo caso, es una luz cenital. Ahora vamos a mirar los tipos de luces, ¿no? Cómo se pueden hacer montajes con luces, pero la luz natural es una luz cenital, es decir, es una luz pareja. A menos que se haga, pues que eso rara vez se ha hecho, que se haga un juego con espejos o con vidrios cóncavos o con vidrios convexos para aprovechar la luz natural y poder potenciarlo, darle algunas características, pues digamos que la luz natural a menos que se haga eso, pues la luz natural es absolutamente cenital, ¿no? O sea, es pareja, es continua. Eh, en, lo que le ofrece a la luz artificial, pues unas mayores competencias, ¿no? Con la luz artificial podemos jugar muchísimo más. Sin embargo, pues la luz natural da un aspecto elegante, la luz natural da un aspecto fresco, da un aspecto a naturaleza que no lo da por ningún motivo la luz artificial, ¿no? Dentro de los tipos de luz artificial, pues están las fluorescentes, las incandescentes, halógenas, ahorradoras de corriente, las lámparas de descarga, que son las que les quiero mostrar ahora. Las lámparas fluorescentes, eh, pues bueno, no solamente barras de luz, ¿no? Porque ahora les voy a mostrar los tipos de bombillos que se pueden encontrar en el mercado, pero son el tipo de luz, pues, que son preferidas no solamente, como dice en el texto, para ahorrar energía, sino que en términos conceptuales, que de nuevo es algo que a mí me interesa muchísimo, generan muchísima vibración y muchísima energía, ¿no? Entonces, creo que las lámparas fluorescentes, no las lámparas, mejor las luces fluorescentes, sirven muchísimo para entregarle a un concepto vibración, alegría, energía. Comúnmente pues se las utiliza para tiendas deportivas, urbanas, juveniles. Carecen un poquito de elegancia, pero le entregan muchísima vitalidad a los espacios y dan contrastes de fondo-luz pues bastante interesantes, ¿no? Por eso les decía, no solamente se lo puede encontrar como barra, no la tubular, que es la que normalmente se la encuentra, sino que también se la puede encontrar circular, compacta, compacta integrada, no integrada, la cubierta y la compacta par. O sea, digamos que los formatos en los que se encuentran las bombillas de estas luces fluorescentes pues ya son bastante variadas, ¿no? Inicialmente solamente se las encontraba en barra. Lo bueno de esto pues es que son bastante ahorradoras de energía. Las lámparas incandescentes, estas ustedes las consiguen en el mercado como par. Aquí hay un lugar en Pasto donde ustedes pueden encontrar todo este tipo de iluminación. Pues dos lugares. Uno es en la Sancho, en la 16. Ahí encuentran todas estas. Tienen unas incandescentes par súper chéveres. Eh, y otro lugar es en la, ¿qué calle es esta? La 17. Sí, en la 17 antes de llegar a Tierra Santa, o sea, en camino como si ustedes fueran para Tierra Santa desde el centro, del lado derecho, antesito de llegar a Tierra Santa, hay un local, yo no sé si ustedes
lo alcanzan a detectar. Es un local de lámparas, ahí se consiguen todo este tipo de focos y todo este tipo de lámparas. Bueno, pues las lámparas incandescentes, o en el mercado se las conoce como par, pues tienen un efecto de muchísima luz, ¿no? Es un efecto focalizado. eh, y en términos conceptuales, de nuevo, ¿no? Pues lo que entrega esto es una sensación de mayor estatus y mayor elegancia que las fluorescentes, ¿no? Si bien las fluorescentes permiten crear una estética en todo el campo visual, las incandescentes ya focalizan un poquito más directamente en el producto, ¿no? Digamos que las fluorescentes pues son bastante chéveres porque dan muchísima alegría, vibración, energía, pero no permiten focalizar la luz en el producto, sirven como luz ambiente, sirven como una luz para armonizar los espacios y se convierten pues a la vez como en un elemento más de diagramación dentro de estos espacios, pero no sirven exactamente puntualmente pues no para poder focalizar sobre el producto, pues a menos de que se haga un trabajo como de tensión. Ustedes saben esto lo aprendieron en diseño 1 y 2, todo el trabajo de la potencia que tienen las líneas, ¿no? De generar movimiento, de generar dirección, atención, dirección, movimiento. Entonces, digamos que con todo ese trabajo de líneas se puede generar focos visuales, pero a través exactamente de la luz, pues con los fluorescentes difíciles. Pero con las lámparas incandescentes sí se puede generar un poquito más de eso. Las incandescentes, pues, es la luz estándar, la reflectora o tubular, pero digamos que la luz estándar normal entra dentro de estas categorías. Las lámparas con fibra óptica, pues esto yo creo que hace unos 5 años era un poquito como el boom acá en el mercado. Uno de los mejores, de los beneficios más grandes que tiene la fibra óptica es que te da efectos de iluminación intensa, pero no te da sombras, ¿no? Eh, en términos conceptuales, pues se utiliza esto muchísimo para dar una sensación de elegancia, ¿no? Se utiliza muchísimo en boutiques, en joyerías, se utiliza muchísimo en lugares de venta de elementos de cristalería, de cerámica fina. Entonces, este tipo de iluminación, pues, entrega una sensación de muchísima elegancia. Y este lo conocen, también se la consigue en Radio Sancho, ¿no? Bueno, las lámparas halógenas, yo les puse ahí abajo la imagen de la lámpara. Esta en el mercado se la conoce como ojo de buey, ¿no? Entonces, aquí en Pasto, normalmente la que se consigue es una luz que se empotra en la pared, se empotra en el techo y se la puede volver direccional. Pues digamos que es bastante brillante, ¿no? Es bastante focal y esta, a diferencia de las otras luces, lo que permiten en términos conceptuales es ya enfatizar muchísimo más en el producto, en el artefacto. Entonces, las fluorescentes, de nuevo, tienen que ver muchísimo con el ambiente, las incandescentes, pues digamos que hacen una iluminación pareja, pero ya empiezan a focalizar un poco sobre el objeto, pero estas lámparas halógenas, pues tienen un poder y es que pues como son direccionales, se pueden focalizar directamente al objeto, ¿no? Entonces, pues digamos que la selección de estos tipos de luces depende muchísimo de dos cosas, principalmente, pues uno del ambiente que ustedes quieren generar y otro de si quieren que la luz se comporte como un elemento más de la composición o que sea un elemento mecánico para fortalecer o para explotar o para eh, potenciar muchísimo más el producto. Esta luz pues tiene un problema y es que calienta, ¿no? Esta luz calienta muchísimo, entonces en la instalación arquitectónica, todo eso, pues hay que tener muchísimo cuidado. Y esto pues que ustedes lo conocen bastante bien, que son la luz LED. eh,
Entonces, pues, digamos que la luz LED tiene un beneficio y es que el consumo energético es bastante bajo, ¿no? Ustedes lo saben, o sea, en una batería, en una batería portable, el consumo de una luz halógena a una luz LED pues es considerablemente diferente. La luz LED consume muchísimo menos que la luz halógena o la incandescente. Y se puede crear pues unos juegos de luz muy chéveres, ¿no? Toda vez que esta luz LED viene en diferentes formatos, normalmente pues aparecen como puntos brillantes pequeños, con lo cual se puede hacer configuraciones estéticas y formales muy chéveres. Entonces, ¿qué tipos de luz nosotros podemos hacer? Eso depende muchísimo del lugar, ¿no? Entonces, digamos que utilizando todas estas luces, estas luces pues, que existen en el mercado, nosotros podemos hacer diferentes, pues diferentes, no, dos tipos de, de instalaciones o de luz comercial. Pues la primera es la luz ambiental. Esta luz ambiental es la más parecida a la luz cenital, ¿no? Este tipo de luz ambiental en arquitectura se llama luz o iluminación cenital. ¿Qué es la iluminación cenital? Pues la iluminación cenital es la más parecida a la iluminación del cielo, ¿no? De la naturaleza, del sol. Es una iluminación preferiblemente pareja. Entonces, la luz que normalmente existe, por ejemplo, en las salas de sus casas, en las habitaciones, en los centros comerciales, en los lugares públicos, es una luz cenital, es una luz uniforme, eh, pues que, digamos, no tiene focos no concentrados de luz en puntos focales importantes. La luz puntual o directa, pues lo que hace es disparar un rayo, ¿no? Un haz de luz dirigido directamente a un espacio o a un producto, ¿no? Esto pues es bastante interesante porque tiene un grado de concentración del 80%, ¿no? Entonces digamos que las luces están concentradas en un gran porcentaje, en su gran mayoría, pues directamente a un objeto. Esta es la luz común de los museos, ¿no? Ustedes ven que en un museo la luz cenital es bastante baja y es más bien oscurito un museo. Y lo que hacen es disparar pues luz puntual, haces de luz directamente a los artefactos, a los objetos. Si ustedes han ido al Museo del Oro remodelado ahora, ¿no? Que está súper bonito. Pues ahora no, ya lo remodelaron creo que hace unos 2 o 3 años debe ser. Pero hicieron un trabajo de iluminación muy bonito. En esta imagen que ustedes tienen arriba, miren que están utilizando incandescente, ¿no? Incandescente en barra. Esto también lo venden las barras y venden los focos que ahora ya no son solamente para empotrar dentro de la pared, sino que se los puede instalar dentro de la barra y se los puede mover, se los puede girar, se los puede mover a la derecha, a la izquierda. Entonces con eso digamos que pues tienen muchísimas posibilidades de acuerdo a teniendo en cuenta que las configuraciones de las vitrinas pues van a estar cambiando, ¿no? Dependiendo pues de los productos que se quiera vender. Una vitrina se la cambia, qué sé yo, cada 15 días, cada mes, pues eso ya depende muchísimo de la empresa, ¿no? Pero dependiendo pues obviamente de lo que se configure dentro de la vitrina, pues este tipo de barras con luces movibles entrega muchísimas posibilidades. Así que bueno, y la luz semidirecta, este es chévere porque, bueno, digamos que es un juego de luz ya muy profesional, eh, donde todos los focos apuntan a los objetos, pero lo interesante de esto es que no permite generar sombras, ¿no? A diferencia de la puntual o directa, el trabajo de luz semidirecta está enfocada y está puntualizado al objeto, pero de tal manera, ¿no? Con un cuidado casi que artístico, renacentista, para que no genere ningún tipo de sombra. Entonces, la luz directa pues tiene un problema
bueno, no es problema si se lo maneja bien, ¿no? Y es que si se tiene solamente uno, dos o tres focos y se apunta directamente al objeto, pues se genera mucha sombra, ¿no? Entonces, esta semidirecta, pues es un juego muy profesional de luces de abajo, de la derecha, superiores, etcétera, que apuntan al objeto, pero la idea de esto es generar la menor cantidad de sombra. La iluminación indirecta es una iluminación que se hace sobre el plano y no sobre el artefacto. También es una iluminación muy bonita y es una forma también de resaltar los objetos, ¿no? Diferente. Si ustedes ven esta vitrina que está ahí, es una vitrina cerrada, ¿no? Ahora ya podemos reconocer de las abiertas, cerradas, semiabiertas, es una vitrina cerrada, donde el trabajo de luz está desarrollado para que se exalte los productos, pero no está iluminando precisamente los productos, está iluminando el plano, ¿no? Y, y bueno, con el concepto de Feliz Navidad, del blanco, iluminando el plano, creo que pues exalta bastante bien lo que se quiere generar. Bueno, hasta ahí pues digamos los tipos de foco, de visualización y de, y de luz. Eh, este tema de ergonomía, muchachos, visual y de la posición de la iluminación, eh, tiene que ver muchísimo con el tema de diseño de espacios comerciales. Yo por eso les decía al principio de la clase que en esta clase ya empezaremos, es que no me quiero meter de lleno en eso, pero empezaremos a ver algunas cositas sobre el tema de diseño de espacios comerciales. que, que el tema de diseño de espacios comerciales es más bien un tema de planimetría, ¿no? Todo lo diseñaremos sobre planos, diseñaremos, por ejemplo, qué sé yo, un supermarket, el que queda ahí diagonal al Sesma, ¿no? El tigre de la rebaja. Entonces, el tigre de la rebaja identificaremos cuáles son los puntos calientes, los puntos tibios, los puntos fríos, dónde poner los productos de mayor consumo, los de menor consumo. Entonces, digamos que es más bien un trabajo de diagramación sobre planos, teniendo muchísimo en cuenta el tema de la ergonomía, ¿no? O sea, cuánto debe haber de espacio entre la torre distribuidora y el paso peatonal, entre el POP, entre un POP y otro POP. Digamos que todos estos elementos de distribución tienen que ver muchísimo con el tema económico, pues que ahora no lo quiero tocar tan a profundidad porque si no me quedo sin elementos teóricos para esas clases. Sin embargo, pues quiero que revisemos solamente dos cosas de lo que tiene que ver con ergonomía visual y es el tema de iluminación y distancia de la vitrina persona, ¿vale? Lo que se debería hacer. El principio rector de la iluminación en términos de ergonomía visual es que la luz que ustedes diseñen, cualquier tipo de luz que ustedes elijan y el tipo de iluminación que decidan hacer, jamás debe apuntar a la luz de la persona, ¿no? ¿Por qué? Pues eh, porque pues por cuestiones lógicas esto causa un deslumbramiento y este deslumbramiento y la fatiga visual pues hace que se pierdan muchísimos elementos de la vitrina. Esta reunión terminará en 10 minutos. Actualice ahora para eliminar el límite de tiempo de 40 minutos. Bueno, después. Eh, entonces, pues digamos que esta sí es una recomendación muy grande que la luz, el diseño de todo lo que ustedes pues planeen hacer ahí no tenga ninguna incidencia sobre la visual de la persona. Recuerden que uno visualmente tiene un plano horizontal de 190 grados y un plano vertical de creo que es un poquito más de 50 grados, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas medidas. Bueno, esto es parte de lo que les estoy diciendo de ergonomía de diseño de espacios comerciales, que pues en esto sí nos meteremos, digamos que como trabajo final, ¿no? Como último corte sí nos meteremos de cabeza y es muy chévere y es muy cositero, ¿no? Eh, pero bueno, pues ahora me he robado esta diapositiva de las otras de espacios comerciales para poder mostrar solamente tres aspectos que a mí me parecen bastante interesantes, ¿no? Miren, aquí está la vitrina, ¿no? Aquí está la vitrina. Entonces,
el espacio recomendado, yo les había dicho a ustedes ya esto, el espacio recomendado entre vitrina y persona tiene que ser, aquí aparece como 1 metro, pero mínimo tiene que ser de 70 centímetros. Entonces uno tiene que diseñar para que la persona a 70 centímetros, que es normalmente la separación que uno tiene de una vitrina, bueno, 70 centímetros pues es exagerado, ¿no? 1 metro es un paso largo. Entonces, imagínense ustedes cuando están de frente a una vitrina en Unicentro. Eh, la medida regular en la que ustedes se encuentran es de 1 metro. ¿Listo? Mínimo de 70 centímetros. Si alguien se pega menos de 70 centímetros de la vitrina, pues no sé, es ciego o se va a robar algo o algo pasa, ¿no? Pues 70 centímetros ya es muy pegado de la vitrina. Entonces, 70 centímetros o 1 metro, ¿listo? Ese es el mínimo. Entre más lejos esté la persona, pues tampoco tan lejos, pero entre más lejos esté la persona, pues va a apreciar la totalidad de la vitrina, dependiendo obviamente del tamaño del formato. Pero, pero la medida mínima sí tiene que ser 70 centímetros. Si se pegan más, pues se van a perder muchísimos elementos. Y esta parte de acá sí es bastante importante, de nuevo, pero es que esto depende muchísimo de la arquitectura. Claro que uno puede controlar esto. Normalmente los techos de los espacios comerciales, de los locales, son bastante altos. En realidad son más altos que los techos de las casas. Aquí en el centro ustedes van a decir, profe, sí, no, van a decir ustedes, porque en el centro los locales tienen los techos bajos. Bueno, no bajos, los tienen normales, como en las casas. Claro, pero ustedes tienen que recordar que los locales que se han montado en el centro son montados bajo lo que antiguamente eran casas, ¿no? Teniendo en cuenta que gran parte, bueno, ahora son remodeladas, ¿no? Pero gran parte de las casas que existían en el centro, pues eran casas republicanas, que tenían los techos bastante altos en el segundo piso, ¿no? Pero bueno, eso sí depende pues muchísimo de la arquitectura colonial republicana que nosotros teníamos y de las remodelaciones pues, que se han hecho, que en el caso del centro no han sido homogéneas. Eh, pero esta medida aquí, pues sí hay que tenerla muy en cuenta y es que la luz cenital, la luz techo, tiene que tener mínimo esta medida, 2 metros 1, ¿no? 2 metros 10, ¿listo? O sea, mínimo es esa medida. En los espacios residenciales, pues normalmente se lo cumple, pero en los techos que son altos, esta medida pues sí es un poquito más complicada. Bueno, después vamos a mirar, esto ya lo miramos después, ¿no? En espacios comerciales, los espacios de ruta de tránsito que son 3 metros, más el metro para poder observar las vitrinas. Estamos hablando de un mínimo de 5 metros. Aquí hay muchísimos, pues digamos que Unicentro lo cumple, Único lo cumple, pero por ejemplo, estas medidas que son regulaciones internacionales sobre ergonomía, pues hay muchos centros comerciales que no las cumplen, sobre todo los nuevos, ¿no? Pues nuevos entre comillas, ¿no? Todos estos, eh, estos centros comerciales que se han hecho en estas plataformas, pues son medianas en realidad, ¿no? Pasaje de ni sé qué, el centro comercial Jardín del Río, Zaguán del Lago, bueno, todos estos pues han tenido complicaciones de este tipo, que esto no es un lujo, ¿no? Esto es un tema de legalidad regulada, pues aparentemente regulada. Verán, el tema del vitrinismo, como se lo diseña normalmente, pues yo les decía a ustedes que tiene el mismo trabajo de diagramación que una pieza editorial, ¿no? O sea, tiene una retícula de composición, ¿no? Tiene una retícula de composición que tiene que ver, ustedes saben que la retícula tiene que ver mucho, ustedes son expertos en esto, o sea, la retícula tiene que ver muchísimo con el concepto de diseño. A mí me encanta este póster de Star Wars porque la retícula está generada a través del triángulo, y ustedes saben que el triángulo en términos de deidades es un elemento conceptualmente muy poderoso, ¿no? Y pone todo el foco de atención aquí en la mitad. Entonces, pues cualquier desprevenido, este cartel lo verá como un cartel pues, bonito y ya, pero pues el trabajo de diagramación creo que es el que le da toda la fuerza visual a esto. Y después es un tema de que ustedes elijan los elementos, solamente que imagínense que el trabajo de diagramación de la vitrina es el mismo trabajo de crear un
un cartel, un póster, una portada de una revista, sino que los elementos que antes los tenían bidimensionales, ahora los tienen tridimensionales, pero es exactamente lo mismo. Ustedes tienen fotografía, tienen ilustración, tienen tipografía, bueno, tienen una cantidad de cosas para hacer todo lo de diseño editorial, pero acá van a tener, qué sé yo, elementos también tipográficos, pero van a tener mobiliario, van a tener maniquís, van a tener todo eso. Entonces hay que diagramarlo y hay que crear un mapa, pues, para saber dónde se van a poner las cosas. Esto que les voy a mostrar ahora es la parte que a mí más me interesa, pero creo que nos estamos quedando sin tiempo, muchachos. Son las... No son las... No, no me interesa qué horas son. Verán, entonces, hagamos una cosa. Espérense, no se vayan a ir. Les voy a dejar de compartir un ratico. Voy a detener la grabación.